Hola a todos y a todas. Escucho un eco por allá al final de la mesa. Mati, si querés ponerte en mute, así no enloquecemos a la gente. Último día, ya los enloquecimos toda la semana, démosle un poco de descanso. Ahora deben estar diciendo, ya está, no lo tengo que escuchar más a Martín. Siempre 5 minutos para empezar a escuchar a los expertos. Pero bueno, llegamos ya al viernes. Ha cambiado un poco el escenario de la mañana. Lo tenemos a Mati Capoble, que estuvo, ya ni me acuerdo que hablamos, pero creo que fue el miércoles que nos viniste a hablar un poco de plataformas en uno de los casos de éxito. Así que bueno, hoy lo tenemos de vuelta acá haciendo juego con la pared de madera, un color parecido, que nos va a venir a contar todo sobre las TXP, las LMS, LXP. Ahora les vamos a mandar también un link en un ratito. Yo sé que vivo tirándoles spoilers de un glosario de plataformas en general, LMS, TXP, porque siempre hay un montón de términos y obviamente cuando estás en la búsqueda de una plataforma y no tenés un Mati Capolo al lado, decís, ¿qué es esto? Así que bueno, es un recurso muy bueno en la página que pueden directamente ingresar al término y no va a ser Mati, va a ser la página de Quinio que les responde, pero bueno, imagínense que es Mati respondiéndole a la consulta. Andrés, si querés prender tu cámara, también tenemos al equipo de México, que lamentablemente no los tenemos en la oficina este año. Razones pandemia, pero bueno, ya el año que viene creo que deberían volver los eventos presenciales y como ya les mencionamos en otra ocasión, tenemos estos eventos varias veces al año, se llaman los Quinio Learning Day, y siempre hay muy buen catering, así que nadie se los quiere perder. Pero bueno, vamos a tener en México y en Argentina y seguramente en más países. Entonces, equipo México, si quieren abrir sus cámaras. Euge, vos no creo que tenías un problema técnico, pero no pasa nada, con tu voz nos alcanza. Te imaginamos. Perfecto. Andrés, si querés, les paso que es una sesión bastante, no larga, pero tiene bastante complejidad. Es para sacarse todas las dudas de las diferencias entre estos tres términos y qué es una y qué no es, y lo mismo para las otras. Así que le paso el mic a los expertos. Gracias, Martín, por la... Creo que estás... Sí. Gracias, Martín, por la introducción. Bueno, como les decía, hoy es... bueno, ahora tenemos la última sesión de toda esta Quinio Learning Week y creo que acá ahora vamos a ir presentando cada uno de los ponentes de hoy, que tenemos como el brazo técnico y el brazo comercial, las dos fuerzas de Quinio, listos para explicar qué es una LMS, qué es una TXP, qué es una LXP, cuáles son las diferencias que venimos hoy todos juntos de esta manera, porque vamos a tratar de buscar el mejor balance entre explicarles las funcionalidades y el para qué sirven, digamos, la funcionalidad de lo técnico y qué tipo de rutas o qué tipo de actividades facilitan. Así que bueno, comienzo primero por el que más cerca tengo, que se llama Mati, que ya lo había presentado Martín. También del lado de México tenemos también a Pablo Piquemil y a Claudia Díaz y también a Eugenio Oroña. No sé si quieren abrir un segundito el micrófono y saludar a la audiencia. Hola a todos, muy buenas tardes y pues encantado de estar con ustedes en esta última sesión de la semana y feliz de compartir micrófono con ustedes. Un gusto por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto que estén con nosotros otra vez. Y bueno, pues aquí estamos para resolver todas sus dudas. Gracias. Gracias, André, por la introducción y gracias, Martín, también. Y gracias a ustedes por estar acá. Vamos a estar avanzando en todas las dudas que tengan. Genial, así que bueno, hay bastante para comentar y aunque sea viernes en las tardes, les vamos a exigir un poco de atención y les vamos a desafiar con unas terminologías interesantes. Así que bueno, empecemos un poco de, digamos, ¿por qué es relevante este tema, no? ¿Por qué estamos hablando? Nos reunimos hoy para hablar de siglas. Claramente, digamos, en este último tiempo hay muchísimos avances, digamos, no solamente tecnológicos, como siempre mencionamos, sino que también, digamos, los avances en la tecnología son los que también acompañan los cambios de paradigma en los usuarios, en las organizaciones, y eso también en lo que es el Digital Learning Mindset, ¿no? O sea, creo que sería distinta la conversación, digamos, estar hablando ahora en octubre de 2021 si hubiésemos tenido esta reunión en, no sé, principios de 2019, ¿no? Realmente estos últimos tiempos creo que se evidenció la aceleración de los cambios que se pueden dar y cómo repercuten no solamente en el ámbito personal, que lo hemos tenido todos durante esta pandemia, sino laboralmente, ¿no? Cómo han cambiado nuestros hábitos y prácticas como usuarios, también como personas que, también cómo buscamos aprender, y eso también cambia todas las rutas de nuestros gestores de capacitación también, cómo es que curamos contenido. Y por supuesto esto, las plataformas lo tienen que ir acompañando. Entonces, un poco para dar el puntapié inicial, quiero que tengan este marco en mente.
ya que muchos de estos cambios son los que nos llevan del paradigma de las LMS al paradigma de las LXP o TXP. Así que avanzamos. Igual, una cosita antes de avanzar, aprovechen que tenemos, ya les dije, el brazo técnico y el brazo comercial de Quiño aquí, los dos juntos, para hacer sus preguntas en el chat, no sean tímidos y aprovechen esta instancia para sacarse sus dudas, ¿no? Ahí voy a avanzar. Bueno, básicamente lo que pasa mucho en el mundo de tecnología, que hay mucha sigla, generalmente están en inglés, entonces acá vamos a abrir un poco estos conceptos para que tengan idea un poco de qué son. No sé si alguno quiere tomar la delantera en la descripción de las siglas. Yo, si quieren, les hago una pequeña intro. Obviamente que después vamos a desarrollar más en detalle cada una de las ideas y los conceptos, ¿no? Que a veces más que las siglas es lo que nos importa. Pero bueno, al principio tenemos lo que todos conocemos, que es una LMS, Learning Management System, que básicamente a grandes rasgos se dedica 100% o está pensada para gestionar el aprendizaje, ¿sí? Por ahí un poco más como de una manera directa, en la que nosotros le asignamos al usuario final directamente un contenido que tiene que hacer, lo hace y devuelve un cierto registro, digamos. Esa es como la línea conceptual de la LMS. Después, en un siguiente paso, hablamos de LXP, Learning Experience Platform, ¿sí? Que seguimos hablando de aprendizaje, pero ya incluimos al usuario en una experiencia, ¿no? Digamos, la dirección de comunicación o de asignación de contenido no es tan lineal, usuario-administrador y de vuelta al administrador, sino que el usuario pasa a formar parte un poco más de la toma de decisiones, de qué contenidos hacer, y puede empezar a comprender como todo su mundo de aprendizaje en la plataforma, digamos, y va a estar todo el plan acompañado. Y después ya pasamos a lo que es TXP, que es Talent Experience Platform, que ya engloba toda la gestión de talento del usuario en su crecimiento, digamos, en su carrera profesional dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces ahí se empiezan a sumar otros elementos muy importantes, como el desempeño, la evaluación de desempeño, competencias y demás, que terminan por armar un mundo más completo para un usuario en su carrera profesional dentro de la compañía. Sí, creo que esta es el punto de la diferencia entre eso, ¿no? Como cómo van cambiando los conceptos, ¿no? Recuerdo también hace un tiempo, que unos años, yo ya estoy hace un tiempito en la industria de learning, antes tanto no se hablaba de la experiencia, ¿no? Hablábamos de administrador, usuario, curso. Y esa era como la santa trinidad de las plataformas, ¿verdad? Entonces ahora estamos ampliando muchos de nuestros conceptos, ampliando un poco esto, ¿no? No es el curso, sino la experiencia de aprendizaje, y en esta experiencia pueden haber distintos objetos de aprendizaje. También, por ejemplo, en el caso de las TXP, no es tanto, es el talento, ¿no? ¿Qué estamos hablando, ¿no? De procesos donde no solamente nos focalizamos en capacitación y en el delivery de capacitaciones, sino tal vez en la gestión de, no sé, procesos de performance también, de feedback. Entonces creo que está bueno ver cómo de a poquito, si bien le debemos mucho al mundo de las LMS, porque así se ha iniciado todo esto, van cambiando un poco los paradigmas y con ellos las tecnologías que lo soportan. No sé si por ahí Pablo o Clau o Ejo, que también quieren sumar algo. Sí, a mí me encantaría sumar un poquito, porque es un poco también de mi vivencia personal, cómo ha ido evolucionando en trayectoria esta transformación de los sistemas de gestión de talento humano, ¿no? Y como bien dijo Matías, cómo a mí me tocó mucho vivenciar, incluso antes del LMS, esa evolución, pero cómo era muy centrado en lo que comentan de hacer la capacitación o cumplir con la obligatoriedad o la conformidad de tener un set de capacitación, digamos, que cubriera con el cumplimiento inicialmente, y por eso ese proceso que explicaba Matías de pues, la inscripción directa a cumplir tus cursos que por necesidad o por obligatoriedad tenías que cubrir, y cómo hoy en día pues la misma evolución digital nos ha llevado, obviamente por la misma evolución que hemos tenido como seres humanos, ¿no? En este proceso digital, y la nueva cultura también que tenemos de sociedad, que buscamos más lograr la intencionalidad del aprendizaje, ¿verdad? Que por nosotros mismos lleguemos al recurso que nos interesa y que además puede repercutir directamente en nuestro sector laboral. Y de ahí el TXP, que es lo más interesante, es cómo unimos esos dos elementos y ahora lo potencializamos
para que el talento realmente desarrolle ese upskill que nosotros como organización normalmente pretendemos, ¿no? Entonces, cómo esta parte se ha dado de manera evolutiva, y eso es lo que me encanta, bueno, me encanta aportarles en esta charla. Gracias, Pablo. Ha sido también un proceso, como bien lo dice Pablo, y ha sido también interesante que ha sido centrado en el usuario, dependiendo del objetivo o el desafío que tienen las organizaciones. Y todo lo que ahorita se ve hoy en día, por ejemplo, es que muchas empresas están llevando o buscando también integrar muchas cosas, que no solamente un usuario o una persona llegue y se capacite en un punto específico, sino que pueda abarcar muchas cosas dentro de una misma plataforma. Eso es súper interesante. Antes eso no se veía. Antes era, como lo decía Pablo, que entrabas a un sistema y ahí solamente era solamente aprendizaje, y dónde está lo demás, era como casos aislados, ¿no? Lo interesante es que ahorita podemos hacer integraciones y ecosistemas mucho más robustos que nos ayudan a tener la experiencia mucho más interesante del participante, ¿no? Y que la experiencia sea mucho más grata, y son sistemas, la verdad, que son flexibles, que puedes manejar, que puedes customizar. Eso es lo interesante y rico de toda esta plataforma. Sí, total. Yo quisiera sumar... Perdón. Perdón, adelante, Mati, adelante. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, bueno, lo que quería sumar a esto, precisamente como dice Claudia, con respecto a esta evolución que ha tenido la plataforma, a mí lo que me encanta es que cómo se fue haciendo como esa fusión entre lo que se fue al principio de toda esta parte de la gestión del aprendizaje, que era lo que se necesitaba en cada una de las compañías, pero sobre todo el que más adelante nos fuimos ya centrando en hacer mucho más amena la experiencia del usuario. O sea, el que el usuario ya pudiera ingresar y pudiera tener otro tipo de elementos que le permitieran disfrutar como tal de las plataformas. Y esta evolución me parece que ha sido para bien. Sin embargo, bueno, pues el día de hoy ya se pueden incluir muchísimos sistemas, como comentaba Claudia, con los cuales, bueno, pues se puede integrar y puedes obtener un mismo ecosistema. Eso está padrísimo, y creo que pues entre más tiempo pasa, el empujoncito que nos dio, aparte de todo, la pandemia, creo que fue muy, muy interesante. Adelante, Mati, perdón. No, me parece súper interesante, Euge, lo que comentás, y era simplemente para acotar, según el comentario de Cecilia, que es interesante, digamos, pensar cómo nos despegamos de cumplir con la obligatoriedad, porque si bien nosotros acá vamos a hablar de las plataformas, en algún punto las plataformas terminan siendo un reflejo de lo que es la compañía. Digamos, nosotros, pensando justamente en esta presentación, conversábamos al respecto de que en algún punto tener una TXP por sí solo, digamos, no es garantía de que los usuarios gestionen su talento, digamos, ¿no? O sea, tiene que haber también un cambio de la cultura, y sí, obviamente la plataforma sirve como impulso y como ayuda para lograr este cambio, pero también nos sirve como medidor, digamos. Esto nos sirve para, si logramos tenerlo, es porque efectivamente, y funciona, es porque efectivamente nuestra compañía está un paso más allá en la gestión del aprendizaje y del talento de las personas. Sí, esto lo vamos a hablar, no quiero ser mala, pero esto lo hablamos más adelante. No, lo vamos a hablar, bueno, pero les comento qué les queremos proponer también para esta sesión. Obviamente les vamos a mostrar también nuestra TXP, que es Totara, que es Totara Quinho Edition, que no es solamente la potencia de Totara, sino también que tiene una capa de plugins curadas por Quinho, o sea, Totara, que vamos a presentar. Pues estábamos hablando, preparando la sesión, y por un lado teníamos ideas más académicas de que queríamos hablar de todo lo genérico de las LMS, pero también queríamos presentarlas. Así que hicimos un buen mix y vamos a comentarles de Totara, y también vamos a hablar de categorías para que ustedes también se lleven unas buenas categorías para comparar también las plataformas que ustedes van conociendo, incluso las mismas que tienen en su propia organización. Entonces, en este punto, Totara Quinho Edition sí es una TXP, y básicamente, digamos, no solamente porque reúne las características que les contamos de TXP, sino que también porque tiene 3 capas, ¿no? Una capa que tiene que ver con la experiencia, que permite, digamos, la integración con, por ejemplo, con Teams, la posibilidad de traer y traccionar contenido en the flow of work, o sea, en el momento en el que estamos trabajando también, de acercarnos y que se vea menos la costura. También una capa de contenido
donde a través de integraciones con herramientas de autoría y también con bibliotecas de contenido y también con herramientas de curación de contenido, hace que la inclusión de contenido sea mucho más fácil y mucho más ágil, incluso hay plugins automatizados. Y por supuesto, o sea, no entro mucho en detalle acá, voy rápido, ya sé que sí, pero porque lo vamos a hablar más adelante, también muy importante. Esto también son herramientas, es una TXP que se integra rápidamente con herramientas de recursos humanos y también con herramientas de Business Intelligence. Así que quiero dejarles esta imagen acá también para que nos empezamos a sumergir un poco en las categorías que preparamos para ustedes, que es básicamente las organizamos en este gráfico, vamos a ir repasándolas y creo que las tengan en mente porque son buenos puntos. Si tuvieran que armar matrices comparativas entre distintas herramientas, yo usaría estas categorías. Así que bueno, vamos a comenzar, ¿no? Bueno, una de las primeras categorías que vamos a abordar es qué tipo de sinergia entre las funciones de capacitación y de desarrollo habilitan este tipo de plataformas, ¿no? No sé si alguno quiere tomar la palabra en esto o les gusta más, a ver si no sé si Pablo, Clau o Euge quieren sumar algo respecto a qué tipo de sinergia puede habilitar una LMS y cuál puede hacer una LXP o TXP. Prácticamente, como lo habíamos hablado y conversado anteriormente, en el punto anterior, de la LMS es como que está enfocado totalmente al proceso de la capacitación y muy enfocado, bueno, yo lo traduzco así, ahora ustedes me complementan si estoy erróneo o estoy en lo correcto, pero muy enfocado al cumplimiento, ¿verdad? A este delivery, como lo dice la presentación, de entrega de contenido en función de un cumplimiento, y puede ser habitualmente un cumplimiento normativo, un cumplimiento de procesos, y también un cumplimiento orientado ya hoy en día al desarrollo de habilidades de la fuerza de trabajo, la fuerza operativa, ¿no? En sus diferentes segmentos. Entonces yo creo que se centra mucho en esa parte, y por ende, pues todo lo que se entrega, pues se tiene que medir, ¿no? Para obtener información a raíz de eso, y pues de alguna manera validar los de los primeros niveles de Kirkpatrick, que es el poder cerciorarte o confirmar que hay un cumplimiento en cuanto al otorgamiento de conocimiento y a la adquisición o a la recepción de ese conocimiento, ¿no? Que es uno de los niveles de Kirkpatrick para medir la mejora en este sentido de los usuarios a nivel aprendizaje, ¿no? Y eso pues se traduce a través del reporting, que es como una organización va a obtener la data, ¿verdad? Entonces, y de ahí, pues ya pasamos de ese punto a otro trecho más ampliado o robustecido, que es el XP-TXP, y dejo el micrófono abierto por si alguien más quiere complementar, ¿verdad? Sí, ahí quizás me gustaría solamente complementar con esto de que justamente la diferencia más notoria, creo, en la LXP, o que por lo menos en el producto final termina notándose, es que el usuario se siente parte del contenido, digamos, también, ¿no? Como que empieza a poder opinar y dar feedback al respecto, y de esa forma participar en lo que después también va a ser, digamos, como que en la LMS a veces el camino justamente de delivery / reporting se queda en el medio entre lo que el usuario realmente sintió cuando realizó ese curso, ¿no? Entonces, ese feedback creo que es de las cosas más importantes que sí se puede dar en una LXP, y donde el usuario empieza a tener un rol más participativo. Sí, además acá aprovechemos para comentar algo de Total-Quinho Edition. Digamos, posee 3 módulos, uno que está dedicado a las actividades de gestión de la performance, otro que tiene que ver con la capacitación y también con lo que tiene que ver con engagement, ¿no? Entonces, la posibilidad de generar sinergia entre estos 3 módulos es muy alta, por decirles algo, ¿no? Normalmente estábamos acostumbrados como administradores de capacitación o de plataformas a decir, bueno, ¿qué hago? Subo un curso, la persona lo hace, le hago seguimiento, hago el reporte, se le fue bien, mal. Y lo que hacemos es descargar Excel y tratar de encontrar sentido en el medio y conectar las actividades. En cambio, tal vez en una propuesta como es Total-Quinho Edition, tal vez podemos juntar todo esto, podemos hacer que
no sé, trabajar en un proceso de performance con competencias, que estas competencias estén linkeadas a cursos y programas que ya estén en la plataforma, que a la vez la persona pueda tal vez ganar proficiencia en esa competencia realizando cursos, participando en actividades colaborativas. Entonces, todo lo que sucede en la plataforma se puede medir y también puede contribuir a distintos procesos, ¿no? Como hablamos, la sinergia entre L&D. Acá están compartiendo un material sobre la versión, o tal vez de la misma manera, tal vez tenemos grupos colaborativos o espacios colaborativos donde podemos recomendar cursos, podemos etiquetar personas con distintos contenidos, o también podemos sugerirles determinadas actividades dentro de la misma plataforma, y todo eso entra dentro de todos los datos que puede tomar Total Aquino Edition, y esto viene de estos 3 módulos, ¿no? Entonces, realmente armando una buena experiencia es que se pueden sinergizar estos procesos, ¿no? Tanto que no sea solamente el coto de capacitación, el coto de performance, y eso no se habla, sino que realmente puedan trabajar juntas como una sola área, teniendo como una retroalimentación bastante constante, ¿no? Acá si quieren, voy ligerito, perdón, porque sé que hay muchos puntos para hablar, pero bueno, siempre nos pueden preguntar por el chat. Acá este gráfico creo que explica muy bien esta categoría del ecosistema, ¿no? ¿Qué tipo de ecosistema o dentro de la noción de ecosistema? ¿Qué hace una LMS y qué puede hacer una LXP o TXP? No sé si por ahí, Mati, Sí. ¿me sumás en esta? Sí. Digamos, un poco lo que se modifica justamente lo que comentaba André mostrando Total antes, ¿no? Digamos, que la LMS queda un poco más cerrada en sí misma, ¿sí? Es menos permeable a convivir con otros sistemas, mientras que ya las LXP, justamente por su naturaleza de tener otras integraciones, ya sean de, por ejemplo, Teams o cosas que sean más por ahí de conexión con otros sistemas, también logran la conexión entre sistemas, por ejemplo, de gestión del talento, gestión del aprendizaje, cosas sociales que suelen ser muy, muy interesantes, porque hoy en día la verdad es que la gente está más acostumbrada a moverse en ese ámbito que en lo estrictamente, digamos, como un curso más atado a lo académico, ¿no? Entonces, la permeabilidad que tenga la plataforma también define muchísimo las posibilidades que luego vas a tener con un mismo producto, ¿no? Y eso creo que es súper importante. Y también creo que es muy importante en esto del ecosistema entender que justamente esto que hablábamos de que hay ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, la charla de hoy a la mañana que se hablaba de esto de la madurez, digo, una buena LXP te puede acompañar justamente por su permeabilidad y por su ecosistema en todo el proceso de crecimiento cultural que puedas tener en tu compañía, ¿no? Desde el comienzo y adaptándose constantemente a tus necesidades, cosa que a veces las LMS muy rápidamente nos quedan chicas, ¿no? Sí, acá Sí, un poco... perdón, Pablo, aquí sí, quería decime, unir un concepto, un elemento que es súper importante, uniendo el slide anterior y este slide, que es, por ejemplo, en este caso con Total, es la posibilidad de ir haciendo incremental tu flavor o tu experiencia en función también de la necesidad de la organización, ¿verdad? Aunado a todo esto que comenta Matías, creo que es súper importante esa flexibilidad, porque hoy en día recordemos que estamos en un proceso evolutivo y donde habrá organizaciones que por su naturaleza en el proceso pues requieren arrancar por algo, ¿verdad? O sea, eso creo que sobre todo en nuestro continente, bueno, en mi experiencia lo vivimos o lo vivimos mucho, que hay, y en todas las partes del mundo, ¿verdad? Esto se da a nivel mundial, pero en específico en nuestro continente hay empresas o que están muy arriba en su proceso evolutivo, en ese sentido de que ya están listas y más que preparadas para un entorno LXP o TXP, o sea, ya es una necesidad inminente, y como todo en la tecnología son los que llevan la cabeza, y hay otras personas o otras entidades o empresas que necesitan empezar por una primera capa de experiencia y en esto poderles brindar un abanico de opciones, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante, poderlo identificar de acuerdo a la necesidad de cada compañía, ¿no? Nada más quería agregar y complementar. Sí, Pablo, y aunado a lo que dices, eso lo vemos en los clientes, ¿no? En los clientes actuales que nosotros vamos viendo, esa adaptabilidad que tiene
hoy en día la TXP, por ejemplo, que se pueda adaptar y que vaya avanzando de acuerdo a la necesidad. La ventaja, ahorita que vi la anterior diapositiva, es que me llama mucho la atención cómo los 3 módulos, por decirlo de alguna manera, no tienen que estar todos juntos. O sea, depende mucho de la madurez de la empresa en el punto en el que está para poder empezar. Y es ahí donde nosotros podemos ayudarles a ir de la mano con ustedes para que poco a poco vayan avanzando y le saquemos y sacarle el jugo a las plataformas de manera tal que se puedan llegar a los objetivos que están buscando las empresas, ¿no? Pero es súper importante, adaptable, flexible, customizable, y esa es la gran ventaja que tiene Total aquí New Edition. Rapidísimo, André, ya sé que ya me ibas a pasar a la otra, el otro slide, pero fíjate que el día de ayer justamente tuve una plática con un cliente sobre cómo van comenzando las compañías. O sea, ahorita que decía Pablo sobre esta evolución, creo que todas las compañías, obviamente por el nivel de madurez, llevan esa curva de evolución. Es importante saber en dónde estás parado para saber qué tipo de herramientas necesitas. Sí. Sin embargo, bueno, pues hemos probado que algunas compañías con un LMS básico al principio, pues obviamente van como teniendo esta curva de una manera muy sencilla, muy amigable. Sin embargo, si tú tienes, o sea, si en realidad estás teniendo un crecimiento, lo vas a notar cuando esa plataforma te queda corta. Justo ayer hablaba con un cliente sobre eso porque me decía, es que ya no me da, o sea, la plataforma que tengo me súper sirvió para el principio, pero ahorita ya me queda corta. Entonces es cuando te das cuenta que necesitas ya subir de nivel. Ese otro nivel va a ser la LXP o la TXP, en donde ya te va a dar esas funcionalidades que necesitas para subir y sobre todo para tener otro tipo de elementos, porque ya no hablamos nada más de contenido, hablamos de un montón de opciones que te va a dar para que puedas hacer llegar el conocimiento por un sinfín de herramientas, y voy a nombrar una de ellas que yo creo que estarán de acuerdo conmigo, la parte de Zoom o la parte de Teams, que ya es algo que es parte de la compañía. Antes se tenía 1 o 2 licencias en la compañía, pero el día de hoy es parte elemental incluso de la. Sí, Euge, es súper importante también. Por ejemplo, acá estamos mostrando, hablando de las conexiones que habilita Total aquí New Edition, es la posibilidad de tener una aplicación móvil también donde se puede ver reflejado el aprendizaje, donde las notificaciones llegan en el bolsillo de la persona. También, tenemos Underspin, que es una aplicación de curaduría de contenido. Tenemos posibilidad de integrar con O1, que es una biblioteca de contenidos también. Integración con Adapt, que es una herramienta de autoría. O sea, realmente no estamos hablando de una plataforma como ensimismada y solamente midiendo dentro de sí misma, sino la posibilidad de ir y buscar estos sistemas y no solamente que traigan contenido, sino también más información sobre los usuarios y sus actividades. No sé si por ahí, Mati, querías sumar algo más. No, estaba ahí leyendo justo la conversación que tenían Pablo y Juan, que creo que está muy buena al respecto, porque justo estábamos viendo de la app y es interesante también cómo a partir de estas integraciones y estas conexiones que se empiezan a dar, también se permiten nuevas funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, esto que comenta Pablo, en la app móvil hoy ya es posible justamente descargarte así como a modo Netflix, ¿no? Que te descargas capítulos, descargarte los scrolls que querés hacer en un viaje o en otro lado, digamos, y hacerlos offline, y cuando te volvés a conectar, la app ya dispara el registro y se conecta, digamos, con la base de datos de la plataforma. Digamos, todo ese tipo de cosas van surgiendo, creo, a raíz de todas estas interacciones, y eso creo que también es algo importante, porque hoy en día, digamos, los upgrades y las actualizaciones van sucediendo con cada vez más cerca, digamos, cada vez más corto tiempo, y en cada uno de estos upgrades aparecen nuevas integraciones. Entonces, digamos, esta diapositiva probablemente, pero eso se da justamente porque estamos hablando de una TXP, estamos hablando de una plataforma que ya está pensada en esa forma. Entonces, el resto es simplemente que aparezca la necesidad, que se vaya cubriendo y que se vaya actualizando, ¿no? Pero ya una vez abierta la permeabilidad es que empiezan a surgir un montón de integraciones útiles de acuerdo a las necesidades que en general empiezan a tener las compañías. Sí, ahí aprovecho ese pie que me diste, Mati, para pasar a la próxima categoría que tenemos, que es de la gestión de la experiencia, que un poco lo fuimos mencionando, pero lo vamos a formalizar acá. Acá, por ejemplo, en gestión de experiencia, ¿a qué nos referimos? ¿A quién tiene control, ¿no? Dentro de una LMS? ¿Quién lleva como el ritmo de una LXP?
bueno, nosotros hablamos de esto, ¿no? De la LMS hay una fuerte figura de un administrador, todas las tareas de gestión están centralizadas en este administrador, y es el que tiene el control, ¿no? Yo matriculo, yo asigno, yo reporto, o sea, hago el reporting. En cambio, en el LXP empoderamos mucho más al usuario y digamos, en el sentido de que nosotros como gestores no tenemos que estar tanto haciendo el seguimiento digamos, o generando, digamos, teniendo tanto control de la experiencia, sino que lo que hacemos es generar los ambientes donde se van a generar estas experiencias, no la experiencia en sí misma, que es muy distinto. Y eso tiene un gran impacto en nuestro rol como estrategas de capacitación, porque ya no entregamos contenido, sino que generamos las condiciones necesarias para hacer una experiencia de aprendizaje. Y esto lo vemos en todas las herramientas de curación, recomendación y personalización, y todo que termina en ción, veo, automatización que brindan estas herramientas, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, relacionado un poco con la diapositiva anterior, también lo que es interesante de esto, y recuerdo una de las primeras charlas que tuvimos con Vale, Sí. de IPF, que nos contaba esto de un caso en el que habían estado poniendo muchísimo tiempo de desarrollo en un contenido, como 6, 7 meses, y después al sacarlo ya estaba un poco obsoleto. Bueno, esto un poco va de esa mano, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, los repositorios de contenido y la curación de contenido también lo que te permite es eso, que día a día se esté actualizando con la última información, lo más importante, poder en estas integraciones también mapear con datos de KPI, por ejemplo, para que lo que se muestre sea más útil, ¿no? Para el usuario, digamos, que no me muestre a todos por igual o simplemente por recomendaciones de las personas, sino que también me muestre según lo que yo necesito en mi, por ejemplo, si soy vendedor, en cómo vienen mis ventas. Digo, todo eso empieza a surgir a partir de estas integraciones. Sí, acá aprovecho también que estamos charlando esto para hablar dentro de esta cuestión de la automatización, la personalización, de cuáles son como los recursos o las herramientas que brinda Total Alchemy Edition para esto. Hay plugins de personalización, que no solamente estamos hablando de una personalización gráfica, que creo que las LMS han llegado como a arañar, si querés, esas posibilidades de un poco de cambiar la parte más gráfica, sino que hablamos de personalización a un nivel, digamos, de apoyar ciertas rutas y no otras, que esto también nos lleva a las recomendaciones, ¿no? A los motores de recomendaciones que también tiene Total respecto de cursos y recursos también. Sí, también ahí, digamos, lo interesante de la personalización es no solo gráficamente, sino lo que le disponibilizamos al usuario, por ejemplo, con dashboard a medida, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos armar diferentes paneles de control para cada tipo de usuario, ¿no? Y que eso sea como todo automatizado de acuerdo al perfil que yo tengo, digamos. Si yo tengo un perfil de más administrador, voy a necesitar ver cierto reporte, que todo eso esté a mano y en la primera vista del usuario, digamos. Eso creo que nos referimos un poco más con la personalización y los plugins de personalización. No, y quería agregar, es que veo una consulta de Liliana que por ahí contesté, pero creo que también tiene sinergia con todo esto que están hablando, sobre todo que hablan de plugins, o sea, enfocado a personalización, pero hablamos de automatización, y en este caso, pues la sinergia que también se pueden crear entre la misma TXP y otros, llamámosle así, plataformas o sistemas, como es esta parte de Learning Record Stores, que lo que permite es integrar otro tipo de tecnologías, que lo comentabas más arriba, con la conformidad de XAPI, que es una de las últimas conformidades, o es la evolución natural de los contenidos, ¿no? Entonces, creo que estoy entrando en un tema más técnico o tecnicismo, si no me quitan el micrófono, pero es una evolución natural, no podemos para la gente que no sabe, del SCORM, que era la conformidad más, bueno, de las iniciales para crear la interacción entre las plataformas que deliberan el aprendizaje y el contenido, y de ahí cómo va evolucionando al XAPI, que digamos es esta última tecnología donde te permite llegar a llegar a datos más específicos de lo que está interactuando el usuario, la granularidad de la información sobre lo que está haciendo el usuario en su experiencia de aprendizaje. Entonces, digo, es para complementar esa comunicación y esta parte de la automatización e integración entre sistemas que viene en esta presentación, en este slide, perdón. Nada más eso. Perfecto, sí, yo creo que también esto de empoderar al usuario y quién tiene el control, esto ya de, por ejemplo,
yo pienso mucho en la centralización de tareas que tiene el administrador de la plataforma, o sea, y creo que la LXP, la TXP ayuda o sea, a través de un montón de herramientas de automatización. Tal vez esto, por ejemplo, hablamos de Talent Experience, ¿no? Por ejemplo, todo un proceso de performance, poder armarlo en la plataforma y programar las notificaciones 6 meses antes, ¿no? O sea, tengo un hito, tengo que dar un feedback, tengo que recibir una respuesta, ya armar todo eso y en la fecha que tiene que salir sale, y cuando alguien no responde se escala y se manda una notificación cuando no está el formulario completo. Eso es una posibilidad de libertad gigante y también de devolverle a las personas que trabajan en capacitación un poco la capacidad, digamos, sacarle un poco la carga operativa y brindarle de vuelta tiempo para ser un poco más estratégicos, ¿no? Porque eso toma muchísimo tiempo. O sea, la mayoría que estamos acá conectados saben lo que toma, entonces poder liberar eso. Y también que los mismos usuarios puedan conseguirse la información que necesitan. Por ejemplo, un manager quiere un reporte de cómo va su equipo sobre determinada actividad y lo puede tener. Entonces no tiene que hacer todo este circuito de pedidos, llamados, y eso creo que en eso también radica esta parte de la gestión de la experiencia, ¿no? ¿Quién tiene más control? ¿No? Pasamos más de centralizar a abrir y democratizar un poco también el uso de la herramienta, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate, André. Sí, okay. Perdón, rapidísimo, para sumarte a eso que estás diciendo que es súper importante, hace algunos meses estuvimos apoyando a un cliente para hacer una migración de una plataforma a Quinio Edition. Entonces nos percatamos que ya el nivel que ese cliente de su plataforma, estamos hablando ya involucradas en este manejo. Nos percatamos que pues ya... Se cayó. Sí, creo que sí. Sí. No, yo un poco justo igual aprovecho para contestarle ahí a Cecilia que comentaba sobre la gran variedad de perfiles, digamos, siempre es posible customizar. Justamente la ventaja que se tiene acá es que nosotros siempre llevamos por ese lado, ¿no? De primero hacer un gran trabajo de segmentación, ¿no? De lo que llamamos audiencias, en el sentido de tener claro las reglas que van a generar esta audiencia. Entonces, una vez que tengamos eso claro y armado, las posibilidades de customización son muchísimas, digamos. Nosotros podemos ir bien al grano y segmentar en muy chiquito o más grande. Eso es, digamos, súper sencillo. Lo que tenemos que tener en claro justamente es desde el lado de nuestra compañía si nosotros tenemos la forma de identificar estas audiencias, ¿no? Digamos, ya sea por posición, por puesto, por antigüedad, digamos, como nosotros queramos segmentar. Pero cada una de esas audiencias que nosotros queremos vamos a poder... Sí, y un poquito sumando lo que estás contando, Mati, también la ventaja es que puedes, digamos que la estructura de la organización llevarla, ¿cierto? Llevarla a la plataforma y ahí, por posiciones, puestos, jerarquías, etcétera, etcétera, también cierta audiencia, ponerle cierto look and feel o customización. Esa es la ventaja, que es muy flexible, ¿no? Y nosotros cuando hablamos con clientes, la idea también es ayudarles en eso. O sea, no solamente es implementar una plataforma y ya que echarla a andar solita, sino también ver de qué manera nosotros podemos ayudarles a que sea el tal reflejo de la compañía en la estructura, customización, flexibilidad, y con ello, pues, que la experiencia sea muy agradable y muy fácil, sobre todo para el usuario. Sí, aprovecho esta pregunta que estaba un poco contestando Clau y que nos habían hecho en el chat, si esto de la posibilidad de segmentar, ¿no? De customizar y segmentar. Acá comenzamos una nueva categoría que hablamos de los formatos y de contenidos, y por supuesto hablamos de formatos, contenidos y delivery. ¿Qué tipo de formatos y contenidos habilitan? También, digamos, cómo caracterizar estos formatos y contenidos dentro de una LXP o TXP. Como veníamos hablando antes, ¿no? Esto del formato, hablábamos de la asignación y matriculación, y también muchos del formato que todos conocemos y queremos mucho, que es el formato SCORM. Digamos, me río porque, digamos, es una de las primeras cosas que te enseñan al momento de ingresar en la industria. Entonces digo, bueno, ¿qué tenemos? ¿No? El administrador sube paquete, configura, entrega, matricula, reportea, ¿no? Y tenemos estos formatos, estas posibilidades de armar, pero esto es lo que conocemos todos. ¿Qué posibilidades nos traen la LXP y una TXP respecto de esto? Bueno, ahí creo que está muy bueno para continuar lo que ya había empezado a hablar Pablo, ¿no? Sí, ahí se ríe.
No, pero igual está muy bien, porque no sé si habíamos llegado a hablar exactamente del XIP, pero digamos, la LXP y la TXP trae consigo también nuevas tecnologías, ¿no? Que no son pero logran comunicarse bien con ese tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, el XIP lo que logró, a diferencia del SCORM, es poder traer información más detallada de lo que sucede dentro de un paquete, ¿sí? En general nosotros estamos acostumbrados a que el SCORM que nos devuelve, digamos, un registro de completitud, tiempo, una nota, y no mucho más que eso, por más que dentro realmente, si nos vamos a un lado más técnico, podemos indagar entre diferentes interacciones del usuario. El XAP lo que nos permite es esas interacciones dejarlas visibles al administrador, dejarlas visibles al motor de reportería, que eso es súper importante. Entonces, en esa sinergia de conexión con una herramienta de autoría, en donde obviamente hay que preparar este material, desarrollarlo bien, podemos volver con la información en la plataforma, y la plataforma la va a saber entender. Sí, acá, digamos, uno de los puntos también que decimos, además de XAPI, que también es algo que suscita muchísimas preguntas en la audiencia, así que si tienen preguntas, nos las hacen o nos escriben luego para consultarnos. Igual estamos compartiendo material que ya hemos armado como guías y otros handouts que vamos a estar compartiendo. Pero bueno, en esto de los formatos y de contenido, ¿no? Como tenemos distintas maneras de entregarlo, y también esto donde decimos, bueno, un formato, ¿no? O sea, no es solo un curso. Podemos armar listas de reproducción, que no solo, esto que pasa, o sea, los cursos, como traía Mate hace un rato, bueno, entre lo armamos, tenemos el área solicitante, el experto, la validación, pasa un tiempo. Qué distinto sería si tal vez tenemos un líder de un área que dice, mira, la verdad, yo soy experto en este sistema, o soy experto en esta soft skill, ¿por qué no voy a armar como una lista de reproducción con las páginas especializadas que yo normalmente veo, una charla TED que, digo, le dio en el clavo de este punto tan complejo de definir, y se van armando estos contenidos que el usuario tiene la libertad de armar, o se pueden armar como equipos, espacios de trabajo colaborativos donde no solamente se pueden sumar personas que pertenezcan, digamos, a la misma área y demás, sino que podemos segmentar contenido por un lado y por otro lado generar espacios culturales de una empresa. Pero, digamos, como decíamos, la tecnología no va a ser el punto de partida, pero sí un habilitador para esto, ¿no? Sí, totalmente. Y en esto de empoderar al usuario también es súper importante, digamos. Siempre tratamos de llevar, por ejemplo, en esta idea de espacios de trabajo, estos espacios de trabajo pueden ser públicos, digamos, no justamente salirnos de esta idea de todo asignárselo al usuario y dárselo servido, sino tener espacios de trabajo sobre temáticas y sobre diferentes abordajes que sean públicos, en los que cualquier usuario de la compañía pueda interactuar, y eso también nos permite después ver los intereses de los usuarios, ¿no? Quizás personas que son de un sector los ves interesados en ciertas temáticas, en la reportería del Engage, que también podemos sacar sobre esto, digamos, quién comenta, quién likea, quién interactúa en esos espacios, podemos también saber cuál es el interés de diferentes personas a la hora, por ejemplo, de evaluarlo y demás. Sí, entonces, ese es un punto ciego normalmente, porque claro, nosotros pasamos de medir notas del SCORM, que ahí por ahí decían que era tan malo como cruzarse al en la calle. Yo no sé si es tan malo, para mí sigue funcionando bien, hay que saber cómo usarlo nomás. Pero digo, como que pasamos de tener mucho más data, ¿no? De tener, digamos, una data de finalización a tener una data de comportamiento, de engagement, y eso es algo que normalmente no vemos. Entonces creo que acá aprovecho la charla para pasar a la próxima categoría que tiene que ver con data, y acá sí se puede hacer un festín con preguntas sobre qué data podemos recoger en una LMS y qué data nos habilita relevar con una LXP o TXP. Pablo, que yo sé que lo quiere tomar él. Me quedó muy bueno prácticamente, pero bueno. No, y bueno, también bueno, son dos factores, ¿no? La información que te entrega, que igual como lo explicó Matías, y yo en otras palabras lo expliqué, es la granularidad de la información que tú puedes obtener acerca de la interacción que está haciendo un usuario sobre una actividad específica. Y en ese sentido, la data que tú puedes obtener de retorno
en función de la experiencia que está haciendo el cliente. Aquí lo importante, digamos, si queremos entrar a detalle, voy a dar un ejemplo, por tal vez la audiencia tengan otros miles de ejemplos más profundos y más específicos, pero por ejemplo los videos que pueden formar parte de un contenido saliéndonos del esquema SCORM y el habitual que estábamos hablando, muchas veces el video viene siendo el medio de entrega de información del delivery, el contenido en materia, ¿no? En matter. Y puede ser que haya esta disyuntiva, eso yo lo he vivido desde, o sea, como ustedes dicen, desde el LMS, esa disyuntiva de que, bueno, si lo consumió el usuario o no lo vio, o si lo completó de ver, etcétera, en qué minuto se quedó. Entonces yo me acuerdo incluso hasta estadísticas de IPF, etcétera, que había como una necesidad de encontrar en qué punto, hasta qué punto abordó el usuario ese material didáctico que viene siendo un video, por ejemplo. Entonces, con esto de XPI y el LRS, son elementos que se pueden llegar a obtener y te dan información de qué tanto puede ser consumido o no un contenido. Y por el otro lado, que por ahí comentan, voy a agregar ahí valor, creo que aquí en este caso la TXP fomenta mucho el poder crear contenido de manera ágil y los mismos creadores pueden ser hasta fungir como estos líderes también para la distribución de contenido que sea muy, muy amigable o muy flexible para fomentar estos workspaces o estos playlists, que es lo que están hablando. Entonces creo que también eso fomenta mucho la creación de contenido ágil y oportuno para tu matriz de audiencia, ¿no? Entonces ahí complementen las dos cosas, una la data y otra también la creación de contenido. Eso es lo que les puedo decir por Sí, creo que ahora realmente en este tiempo donde digamos, todo nos damos cuenta que digamos, las experiencias de aprendizaje no pueden ser la excepción, digamos, emitimos con cada acción que hacemos, claro, todo lo que hacemos en una plataforma puede ser medible. Lo que nos pasaba antes con las LMS, que solamente las finalizaciones eran medibles, o el ingreso, o el login, si quieren. Entonces ahí había muchos puntos ciegos donde no podíamos ver qué pasaba y donde el comportamiento del usuario nos dice todo. Se conectó varias veces, entró varias veces, hizo muchos intentos, tardó mucho en hacer algo que parece que nosotros pensamos que era corto. Eso es toda evidencia que vamos a utilizar, tanto seamos creadores de contenido, administradores de la experiencia de la plataforma, y eso, digamos, si no hay manera de medirlo, se pierde. Y si se pierde y no podemos medirlo, no podemos mejorar, porque no sabemos qué está pasando realmente en la plataforma. Sí, entonces, sí. No, que ahí también creo que algo muy distinto que fue cambiando, además, con más o menos información, digamos, pero la base de datos siempre estuvo. Lo que sí cambió sustancialmente es de cara al administrador, digamos, del día a día, ¿no? Alguien que tenga conocimientos de programación y de extracción de consultas de base de datos, sino el día a día se generaron layouts de consulta con motores de reporte muy fuertes que permiten que cualquier usuario administrador pueda generar sus propios reportes a medida con gráficos en vivo. Y la gran diferencia que tiene, además de los tiempos y, bueno, obviamente el costo que lleva a desarrollar cada uno de los reportes si quisiera hacerlo de manera consultiva a la base de datos, nos permite ver en el momento y live la información, ¿no? En vez de estar consultándola, descargándola, filtrándola y analizando o creando gráficos, por ejemplo, en Excel, uno directamente puede crear los gráficos en la plataforma y consultarlos en vivo, filtrando la información, extraerlos en PDF para entregar. Todas herramientas que terminan haciendo mucho más fácil la vida del administrador también, ¿no? Exacto, como dice Juan ahí. Y no editas el Excel, es así. Exactamente, sí. André, antes de que pasen a la otra, ojalá pueda, ahorita que no se me vaya a cortar, pero tomando ese comentario que acaba de hacer ahorita Mati, fíjate que precisamente les hablaba sobre un cliente que precisamente tenía este tema de estar administrando la plataforma con muchas personas, porque obviamente pues cada vez te vas llenando, ¿no?, de otro tipo de herramientas y entonces pues eran muchas las personas que estaban en la administración. Lo que logramos hacer con Totara New Edition fue obviamente
bajar todo pues todas las personas que estaban administrando y dejarlo solamente en una persona que pueda administrar de una manera muy ágil, pero no obstante el que puedas administrar la generación de reportes, incluso automatizarla. Eso es básico, porque entonces puedes proporcionar información muy específica a la gente precisa. O sea, sin necesidad de que, como antes, bajaras ahí un montón de data que pues decías, bueno, pues tómala tu director de capacitación o de ventas y pues a ver qué es lo que te sirve, ¿no? Porque en aquel momento pues era así. En este momento ya puedes proporcionar la información precisa de cada uno de los departamentos y eso es maravilloso. Vas deslindando toda esa información y que la vaya obteniendo quien la necesite. Eso es valiosísimo. Totalmente. Que me miran porque saben que voy a pasar la diapositiva, ya me están mirando. Bueno, pero esta es súper importante con respecto un poco a la cultura de aprendizaje. Esto lo hablamos un poquito a la mañana, digamos, sobre, o sea, claramente en este esquema que hablábamos del administrador con mucho control sobre la experiencia de aprendizaje se vuelve algo más prescriptivo, en el sentido de que, mira, acá está esto, o sea, estás matriculado, vence tal día, hacelo. Te mando un mail para recordarte que tenés esta certificación de hacela. Entonces, como que muchas veces estamos corriendo detrás del usuario para que realice las cosas. Esto hablábamos mucho de la cultura del push y, digamos, cómo queremos pasar y cómo la LXP y TXP habilitan un enfoque como más autogestivo, ¿no? Algo más de pool y de acompañamiento. O sea, no estamos detrás de esta experiencia de aprendizaje y además con todos los distintos recursos y posibilidad de aprendizaje social, también lo estamos llevando, digamos, lo estamos acompañando, no lo estamos empujando a consumir contenido. Y creo que acá esto es uno de los puntos por ahí más importantes, ¿no? Que creo que acompañan el crecimiento que hemos tenido como usuarios también, que antes solo consumíamos contenido y ahora todos los días en nuestras redes sociales producimos también. Y esto no puede no afectar también el mundo del trabajo y del aprendizaje corporativo, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Ahí, bueno, acá hay algunas de las funcionalidades dentro de lo que tiene Total Aquino Edition que habilitan esta desarrollo de habilidades más, digamos, de rutas más autogestivas, proporcionando, por ejemplo, un catálogo súper abierto con mucha posibilidad de filtrar los distintos cursos y recursos, o la idea de tener planes de aprendizaje más abiertos también, donde incluso hasta el mismo manager puede recomendar de acuerdo a cómo va visto. O sea, no es algo que es fijo, que se setea a principio de año y es como que te marco todo este camino, sino es algo más abierto que yo como mentor o incluso como evaluador puedo ir guiándote diciendo, mira, ¿sabes qué? Tenías todo esto para hacer, pero veo que venís más fuerte en esto, mejor hagamos esto. Y eso te da una gran flexibilidad, ¿no, Mati? Sí, sí, totalmente. Aparte, creo que el Learning Plan es una de las cosas que más nos quedó fuera para hablar en todo lo que estuvimos comentando y termina por englobar bastante todo, ¿no? Porque justamente en él podés sumar cualquiera de los features que traigan los distintos flavors que tenga que tengas instalados, digamos. Si podés tener de performance, de engage, de learn, y todo lo vas a poder interactuar ahí. Y no solo, digamos, que el manager le asigne contenido, sino que también el propio usuario pueda plantearle qué quiere hacer, ¿no? Digamos, esto viene un poco también de como lo más moderno en cuanto a pedagogía que se viene charlando, ¿no? Como que el propio usuario decida qué quiere aprender, por qué camino ir, puede proponerle a su jefe que quiere hacer un curso y este lo apruebe o darle más libertad incluso. Entonces, como que desde ese plan de aprendizaje, además de quedar todo registrado cada una de las tomas de decisiones, ¿no? Digamos, esta toma de decisión de yo quiero hacer este curso, que mi jefe me lo aprueba, que yo lo hago, lo completo, queda todo traqueado, no solamente la completitud, sino toda esta interacción, ¿no? que se dio en el medio. Sí, creo que se ve, es un buen ejemplo de cómo se pueden integrar, digamos, la sinergia que hablábamos en un principio, y esto de las categorías que nosotros armamos para ustedes, para ayudarlos a comprender y cómo lo estamos ejemplificando con herramientas de Total Aquino Edition. Van a ver que nunca, o sea, esto es un recorte que uno hace para explicar mejor, pero en realidad es que todo está súper relacionado, porque la sinergia que hablábamos al principio también tiene que ver con esto, propiciar más la autogestión, también tiene que ver con la data que podemos conseguir. Entonces, es más bien un recorte que utilizamos para explicar, pero en sí, cuando uno se empieza a meter en este mundo o empezamos a bucear las distintas funcionalidades que da Total Aquino Edition, es imposible mantenerlo muy separado, ¿no? Porque realmente todo trabaja de una manera sinérgica.
Acá nos pregunta Eliana, si quieren retomamos esto. Estamos medio justos con el tiempo, pero vamos a habilitar una categoría más de los espacios de interacción que prevé la LXP. Si quieren, podemos hablar de esta categoría de Performance Management y podemos sumarte algo, Eliana, también a lo que tiene que ver con interacción, ¿no? O sea, acá la interacción creo que nada, tiene que ver con esto, ¿no? De habilitar más al usuario, ¿no? A tener más posibilidad de elegir como las rutas que tiene, incluso en esto de performance management, ¿no? De eso, la LMS antes por ahí estaba mucho más centrada en capacitación. Entonces, tal vez si podíamos emular algo de performance, era utilizando un elemento de un curso y le poníamos una galera, un bigote falso y era algo como un feedback. Bueno, no, el hecho de que las LXP, las TXP tienen funcionalidades específicas para esas funciones y la flexibilidad también de poder tomar el proceso que tenga la organización de performance y emularlo dentro de la plataforma para que corra de manera automatizada y que se autorregule realmente. Digo, no recibe una respuesta, bueno, se envía una notificación. Y eso es algo que humanamente cuesta un montón, ¿no? Realmente. Sí. No, Acá, por ejemplo, hicimos, Pablo, ahí te decía esto de que categorizamos en esto de las distintas... Sí, no, y complementar un poquito creo que también con esta management. última parte que estás presentando y a la pregunta de Eliana, pues también coincide con como ella lo dice, ¿no? Disponibilizar espacios de interacción. O sea, creo que así como lo defines es un concepto básico en el cual tú disponibilizas como espacios públicos y de interacción social entre los usuarios, y eso aunado un poco también, bueno, no aunado, sino que también puedes sumar esa parte que comentas, André, del performance, que ya como que vas conectando la parte de espacio, digamos, público de interacción y de intencionalidad con la parte del performance, que es como más referente. También hacer espacios más dinámicos y ágiles también, es súper importante para la correcta interacción del performance del usuario, ¿no? Y ayudarle realmente a través de una plataforma, de una solución, con herramientas ágiles a que él mejore prontamente los resultados en su ámbito de trabajo, ¿no? Creo que es un poco lo que también, y esto se logra, como tú dices, mucho a través de automatización del push de notificaciones, donde todo lo que tú estás interactuando como usuario y también como manager, a través de esa interacción conjunta se van estos disparadores de seguimiento, pero que te permiten tener un track o un seguimiento automatizado, ¿no? Y no depender de la ejecución humana para que tú le des una connotación a tu usuario para elevar su nivel y pasar de ese nivel de push a pull, ¿no? Que él solito vaya generando por sí solo la interacción con todo, ¿verdad? Con el conocimiento y con su desempeño. Gracias, Pablo, por la intervención. Creo que no me gusta decirlo, pero creo que estamos sobre el tiempo. Ya se nos pasó la hora. Engagement también, que es súper relevante, pero bueno, de todas maneras los invitamos. Eventos en vivo. A ver si estamos vueltas. Sí, ahí estamos. Nos encanta hacer eventos en vivo y también, además de esta Quinio Learning Week que tenemos particularmente una vez al año, tenemos Quinio Open Office que lo hacemos regularmente. Así que me parece que los vamos a invitar a la próxima Quinio Open Office para seguir hablando de Totara Quinio Edition porque nos quedaron muchas cosas. Pero bueno, de todas maneras saben que nos pueden contactar. Les agradecemos muchísimo la participación en esta última sesión de toda esta semana. La verdad que hemos visto personas que se han conectado en varias sesiones, nos ponen muy contentos. También nos pone muy contentos haber tenido los expertos que tuvimos el conocimiento y la trayectoria dentro de la industria. Y bueno, y a ustedes también que están conectados del otro lado, nada, que lo han hecho posible, lo han hecho divertido. Y bueno, les agradecemos un montón. Así que no sé si chicos quieren saludar o decir unas últimas palabras. A mí me gustaría agregar que además de todo lo que siempre nos falta por hablar, porque es muy amplio, todo el tiempo van saliendo nuevos releases, todo el tiempo se va actualizando y siempre vamos a tener de qué hablar, así que en las próximas pueden sumarse, que siempre vamos a tener nuevas features para contarles y
debatir juntos. Sí, a mí Así que me- muchas gracias por su participación. Yo me y quedo a con todos un ustedes, grato sabor de chicos. boca porque se quedaron con consultas. Creo Que no nos quedan ahí termine. algunas que otras. Pero bueno, eso es para invitarlos a las siguientes sesiones, nos acompañen y profundizar. Entonces me encantó la audiencia de hoy y su participación y un gusto estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y los esperamos en todas las Open Office, que tenemos muchísimas cosas de qué platicar. De verdad, creo que se llevan cosas súper importantes. Y bueno, gracias pues a no todos dejen de por estar ahí al acompañarnos en esta pendiente, y semana. La muchas verdad, gracias por súper haberse interesante conectado. todo lo que platicamos, la convivencia, los expertos. Y bueno, tenemos mucho material todavía por compartir. Ojalá nos sigan acompañando. Gracias. Bonita tarde y feliz fin de semana. Gracias a todos, así que le vamos a pasar el micrófono a Martín, que ha sido el alfa y el omega de nuestras sesiones en esta semana hoy. Y bueno, les agradecemos mucho, que estén muy bien. Gracias, André. Gracias, Mati. Y obviamente todo el equipo en México. Y sí, va a ser la última vez que me tienen que escuchar por esta semana, por lo menos. Saluden a la cámara. Ahora los vamos a saludar nosotros atrás en la cámara cuando cerremos la sesión. Pero bueno, todo lo que dijo André obviamente es cierto. Quedó mucho para hablar, como en varias sesiones. Están invitados a las Open Office. Y que entiendan, obviamente, que nos encanta hacer estos eventos, recibirlos, recibir todas las preguntas. Es parte del ADN Quinio, tanto Quinio como el grupo City and Guilds, que este año está prestando muchísima atención a la región. Así que van a ir viendo que sale un montón de contenido, muchas guías, nuevo material, reportes de la industria. Y acá en Buenos Aires, por lo menos, se viene una tormenta gigante que los deja en, no sé, en signo de interrogación. ¿Estoy preparado para la tormenta que se viene? Bueno, es nuestro trabajo o nuestra función tratar de ayudarlos con tecnología para que estén preparados, sobre todo para adaptarse a cómo está cambiando el mundo. Así que los esperamos en YouTube, donde van a tener disponibles todos los videos, todas las sesiones. Vamos a tener una landing también dedicada a esto, como hicimos el año pasado, los expertos en vivo, que es por lo que siempre les decimos que está bueno conectarse. Además del networking, que disfruten del chat, que se conecten con sus colegas de toda la región. Pero bueno, vamos a tener eventos durante todo el año. Este año ya se está cerrando, pero se vienen grandes cosas para el grupo City and Guilds en 2022, así que vamos a estar esperándolos para más eventos. Vamos a cerrar con Quinio Music, como siempre, y vamos a pasar a saludar por allá por la cámara. Nos van a ver en nuestro backstage en la oficina. Hasta la trajimos a Luli Cambón, que está trabajando acá con cara muy seria en la oficina, que también la disfrutaron toda la semana. Así que muchísimas gracias y nos vemos en YouTube, en la página quinio.com y obviamente en la próxima Open Office. ¿Hasta cuándo? Hasta como 2 semanas. Chau, chau.